Bueno, ahora sí, después de estos inconvenientes técnicos, vamos a comenzar con el webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos por estar conectados, agradecerles a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por este espacio y por este espacio para poder compartir con ustedes unos temas relacionados en este caso con la herramienta Excel. Como yo siempre menciono, Excel es una herramienta muy potente y muy utilizada en el ámbito laboral y en el ámbito profesional. Es una herramienta de mucha utilidad que por lo general ayuda mucho a la eficiencia en el trabajo, a la reducción de algunos tiempos y es una herramienta más como si fuera el papel y lápiz de antes, cuando no había computadoras y no había sistemas. Así que, como siempre menciono, Excel es una herramienta muy potente y muy útil, por eso está buenísimo que puedan conocerla más en profundidad y conocer determinados temas un poco más a fondo. Bueno, terminado con los agradecimientos y con el comentario de esta herramienta que es Excel, paso a presentarme yo. Mi nombre es Paola Serafini, soy de Argentina, tengo 36 años, soy licenciada en Administración de Empresas y contadora pública. En mis primeros 12 años laborales estuve trabajando en relación de dependencia en distintas industrias y organismos públicos y mi desarrollo fue en el área más que nada de control de gestión, realizando informes, preparando informes de gestión para las gerencias y utilizando mucho esta herramienta para preparar esos informes. También he trabajado en la industria financiera, más precisamente en un banco, en el área de procesos, también desarrollándome, analizando y evaluando y procedimentando, vale la redundancia, de distintos procesos fundamentales de las entidades financieras. Actualmente soy consultora en gestión organizacional y soy docente de la cátedra de control de gestión y de costos en la Universidad Austral de Rosario. También tengo a mi cargo el curso de Excel para los alumnos de la carrera de grado y bueno, y damos muchos de estos temas que estamos viendo hoy. El objetivo de este webinar es poder presentarles una herramienta que es muy utilizada en Excel, que son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es una herramienta muy potente de Excel, ya que permite de una manera fácil y ágil poder organizar determinados datos y generar información muy adaptada a la necesidad de los usuarios. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que trabajar con bastante cantidad de datos y ha necesitado generar algún tipo de reporte o analizar alguna información en particular en la vida laboral o profesional o de estudiante. También podría llegar a ser, a veces es necesario digamos, en la parte práctica de algunas materias, por lo general también se utilizan. ¿Alguno ha tenido ese desafío o ha utilizado este tipo de herramientas? Bien, perfecto, me pone que sí. Perfecto. Bueno, ahora no sé si han utilizado esta herramienta o cómo lo han resuelto, pero creo que a todo el mundo en algún momento se presenta esta problemática común de tener que generar algún reporte o analizar alguna información teniendo a lo mejor gran cantidad de datos.
o por ejemplo bajando información o bajando un reporte para hacer un informe de cotización. Perfecto, perfecto. O bajando algún reporte del sistema de gestión de la empresa donde trabaja. A veces bajamos los reportes y tenemos que procesar esos datos para analizar la información o generar un reporte un poco más masticado o analizado a un superior. Entonces, para esto, la herramienta de tabla dinámica es súper útil. Cuando hablamos de herramienta de tabla dinámica, esta herramienta viene ya incorporada en Excel y nos permite seleccionar o manipular una gran cantidad de datos para poder generar reportes de manera muy rápida, flexible, como les decía, muy rápida y flexible, ya van a verlo, y sobre todo adaptada a las necesidades de cada usuario. Es decir, de una manera fácil y rápida, en un otro podemos tener un informe a gusto de cada usuario, por así decirlo. Para eso necesitamos tener, obviamente, un conjunto de datos que estén bastante bien organizados, como si fuera una especie de base de datos, por así decirlo. Eso quiere decir que estén organizados en columnas y que sí o sí, y esto es importante, que todas las columnas tengan un encabezado para poder generar una tabla dinámica. Entonces, ahora vamos a ver un archivo, vamos a ver el archivo que les preparé para ver la parte práctica, para que veamos cómo funciona esto que estamos viendo de manera conceptual. Por eso les voy a pasar el link para que puedan descargarse el archivo. Por favor, avísenme si lo han podido descargar. El archivo se llama Mayor de Caja para Trabajar. Rodolfo sí, Bridge sí. Perfecto. Cristian también. Perfecto. Entonces vamos al archivo. Este archivo es un archivo que, como su nombre lo indica, es un archivo de Excel y, como su nombre lo indica, es el mayor de una caja en un periodo determinado. En este caso, si vemos la fecha, el periodo es julio-agosto 2018. Como todo mayor de caja, tiene todos los movimientos de esa caja, empezando con un código de cuentas. Vamos a ponerle unos filtros a la planilla para ver los datos que tiene hacia abajo. La primera columna tiene el código de cuenta, son todos números. La segunda es la descripción de cuenta, y estas van a ser las especies de caja, que el mayor, por ejemplo, de la caja débito, dólares, efectivo 1, 2, y después tenemos los débitos que son tarjetas en un pago, tarjeta en cuotas, otra caja de vuelto. El código de moneda, que es 0, 1 y 2, las siglas de moneda, la descripción de la moneda, que puede ser peso dólar, la fecha del comprobante, el tipo de comprobante, si es una factura, si es una nota de crédito, el número de comprobante. Estas columnas no tienen nada, solo encabezado. Y después tenemos, como es un mayor, de una de las cajas, mayor de caja, tenemos una columna de debe y una columna de haber y una columna de saldo y de saldo como reexpresado, que en este caso tienen el mismo monto. Entonces, como les decía, nosotros tenemos en nuestro sistema de gestión, y de pronto bajamos este reporte que es un mayor de caja. Y queremos saber en realidad cuánto, en resumen, de cada caja, cuál es el saldo de cada caja, o cuál es el saldo de cada caja por ejemplo, punto de venta. Nosotros queremos analizar estos datos y queremos tener mayor información, ya sea para nosotros mismos o para nuestros jefes, si en el caso que nos lo pida. Entonces, para trabajar con estos datos, lo primero que vamos a hacer
es seleccionar, lo primero que vamos a hacer es chequear que todas las columnas que tienen datos o que a mí me interesan tengan un encabezado. Acá vemos que la columna de la A a la N tienen un encabezado, entonces podemos seguir y continuar tranquilamente porque Excel nos va a permitir crear una tabla dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro rango de datos, nuestro rango de celda, que en este caso va de la A a la N, de la A a la N 8573, y vamos a la pestaña Insertar dentro del módulo tabla, la opción de tabla dinámica. Si hacemos un clic, se nos va a abrir la ventana del tutorial, digamos, de creación de tablas dinámicas, y en donde nos dice o nos pide determinadas cosas. Por empezar, esta pantallita para crear la tabla dinámica nos pregunta o nos dice que seleccionemos los datos que vamos a analizar. En este caso nos dice que seleccionemos una tabla o un rango, que puede ser una tabla o un rango. Nosotros ya lo habíamos seleccionado con anticipación, por eso ven que ya nos aparece seleccionado nuestro rango correctamente, de A1 a N8573. En el caso de que hayamos ido primero a la opción del asistente de tabla, hacer un clic en tabla dinámica y que nos abra el asistente sin haber seleccionado, podemos hacer un clic acá y seleccionar nuestro rango de datos. La otra opción que nos pregunta si dónde queremos colocar nuestra tabla de dinámica. Si lo queremos colocar en una nueva hoja de cálculo o si lo queremos colocar en la hoja de cálculo existente. En este caso nosotros vamos a dejar la opción que viene predeterminada, que es la nueva hoja de cálculo, porque a mí me gusta trabajar con la tabla dinámica en otra hoja aparte. En el caso que ustedes quieran probar o les guste trabajar en una misma hoja, pueden seleccionar la opción de cálculo, hoja de cálculo existente, pero siempre tengan cuidado cuando le dan clic y le pide la ubicación, darle una ubicación que esté vacía, porque si no Excel les va a pisar los datos que tienen originalmente. Hacemos un clic en aceptar y vemos que se abre, vamos a bajar un poquito esto, vemos que abre una nueva hoja, como le indicamos, con el objeto de tabla dinámica. Esto que vemos acá a la izquierda se llama objeto de tabla dinámica y es como la estructura de la tabla dinámica, es donde se nos va a insertar la tabla dinámica a medida que vayamos realizándola. Del lado derecho tenemos los campos, en primer lugar los campos del reporte de mayor que hemos visto antes en la hoja anterior. Si vemos es un listadito de todo que contiene todos los campos de nuestro rango de datos en primer lugar, y en la parte de abajo tenemos las 4 áreas de una tabla dinámica en donde podemos arrastrar los campos con nuestros datos. Es decir, nosotros podemos jugar a arrastrar los campos de nuestro rango de datos en estas áreas y así vamos a ir armando nuestra tabla dinámica. En este caso, un comentario adicional, esta pantallita que se llama campos de tablas dinámicas se puede cerrar de la cruz. Si yo la cierro, se me desaparece y no tengo la opción de ver más esos campos y de poder realizar mi tabla dinámica. Si yo hago un clic en el objeto de tabla dinámica, vemos que automáticamente van a aparecer 2 pestañas nuevas que son las herramientas de tabla dinámica, que una
Una pestaña se llama analizar y la otra se llama diseño. Más adelante vamos a ver la pestaña de diseño y también vamos a ver alguna otra cosita de analizar, pero si vamos a analizar dentro del grupo mostrar, vemos que está desactivada la opción de lista de campo porque nosotros la cerramos desde la cruz. Por lo tanto, si hacemos un clic, se nos va a volver a aparecer. De igual manera, si nosotros salimos del objeto de tabla dinámica y volvemos, hacemos un clic sobre el objeto, otra vez se nos vuelve a mostrar o esconder, digamos. Pero si la cerramos de la cruz, por más que hagamos un clic, no se nos muestra. Sí o sí la tenemos que habilitar desde el botón lista de campos de la pestaña analizar. Bien, ahora hasta acá vamos bien, ¿verdad? No veo, vamos bien hasta acá, se va entendiendo. Se va entendiendo. A ver si alguno me puede dar alguna evolución. Perfecto, perfecto, bárbaro. ¿Qué parte no entendiste? ¿La de los campos o todo? Bueno, sigo avanzando y después me decís qué parte y al final vuelvo a repetir la que no hayas entendido. Continúo y después, en todo caso, repito la parte que no hayas entendido sobre el final. Entonces, nosotros acá tenemos el objeto de tabla dinámica y ahora necesitamos crear nuestra tabla dinámica con los campos que tenemos disponibles a la derecha. En este caso decíamos que teníamos un mayor de caja y con sus movimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, decimos, bueno, vamos a ver el saldo de las cajas. Entonces, arrastro la descripción de cuenta que es que corresponde a cada una de las cajas en la columna de filas y vemos que se nos despliega sin repetir cada una de las descripciones de cuentas que aparecen en nuestro rango de datos. Si vamos al rango de datos y ponemos los filtros, vamos a ver que en la descripción de cuenta aparecen los mismos campos porque los mismos campos que nos aparecen en la tabla dinámica. Estos campos en la tabla dinámica se listan sin repetir para armar nuestro reporte. Y bueno, y después de las cajas, de tener la descripción de cada cuenta, vamos a calcular el debe y el haber de estas cajas para poder después calcular el saldo. Acá tenemos, si arrastramos el debe, la columna del debe, a la opción de suma de valores, lo que justamente va a hacer es sumar por cada caja, por cada descripción de cuenta que yo haya puesto en las filas, la suma de, en este caso, la columna debe. Después, si arrastro el haber, va a sumar el haber y así tenemos nuestras dos columnas, o sea, el debe y el haber de cada caja. Es decir, que la caja de débito tiene este movimiento en el debe, este movimiento en el haber, la dólar es este movimiento, efectivo 1, efectivo 2 y así cada caja. Y así vamos teniendo una idea, una información de cada caja en particular. Ven que antes tenía un conjunto de datos sin ninguna información y ahora ya estoy sabiendo cuál es el total del debe y cuál es el total del haber de cada caja. Además, también hay una opción, nosotros hasta ahora usamos la opción de filas y la opción de valores, que lo que hace es sumar, en este caso, los valores de los datos, los valores del debe y del haber
que corresponden a la descripción de cuenta, en este caso, que son los datos que pusimos en nuestra fila. También otra de las áreas en donde podríamos completar nuestra tabla dinámica es el área de columnas. Si yo moviera, por ejemplo, la descripción de cuenta de la fila a la columna, lo que va a hacer Excel es agarrar la descripción de cuenta y en lugar de ponerla en filas, las va a poner en columnas. Obviamente que, ¿ven? Así me quedarían las descripciones de cuentas. Si yo en lugar de ponerla el campo de descripción de cuenta en la columna, lo pusiera en la fila. Acá automáticamente se crea una sumatoria de valores que siempre tiene que estar en la opción contraria. Si yo lo quiero en columna, el campo lo quiero en columna, esta sumatoria de valores tiene que estar en la fila y viceversa. Lo vamos a dejar como filas. Y por último hay un cuarto cuadrante que es el de filtros. En los filtros, por lo general, yo puedo poner el filtro que yo quiera. A mí, por ejemplo, me gusta poner la fecha. ¿Por qué? Porque yo puedo filtrar por una fecha determinada. Por ejemplo, yo quiero ver el 1 de julio el movimiento de esa caja, ¿no? Entonces yo veo de cada caja qué movimiento tuvo en julio. El 1 de julio, o si quiero ver el 1 y el 3, selecciono 1 y 3 y me muestra el movimiento de esos 2 días. Esto funciona como los filtros que tiene Excel, los que pusimos anteriormente en el reporte, funciona de la misma manera. Permite filtrar los datos de la tabla dinámica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me doy cuenta que necesito un dato adicional y no lo tengo? ¿Qué puedo hacer? Lo puedo agregar en mi reporte y luego actualizar los datos de la tabla dinámica para que me aparezcan en la listita de encabezados. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, además de la fecha, poder filtrar por mes y por año. Eso estaría buenísimo porque me permite obtener una opción más de filtrado. 2 opciones más de filtrado. Además de poder filtrarlo por fecha, podría filtrarlo por mes y por año. Entonces, o por ejemplo, tener también lo que llamamos acá el punto de venta de cada caja. Eso entonces podemos agregarlo en nuestro reporte de una manera muy sencilla. Por ejemplo, agregamos después de la fecha 2 columnas, una que se llame mes y otra que se llame año. No se olviden de ponerle los encabezados porque es muy importante, si no, Excel no les va a dejar crear la tabla dinámica. Ponemos la fórmula mes y la referenciamos a la fecha, entonces me toma, vamos a ponerle el formato número, entonces me va a tomar el mes, si le pongo la fórmula mes, me va a tomar el mes de la fecha con la que estoy trabajando. Arrastro la fórmula hacia abajo y lo mismo con la fórmula año. Me toma el año de la fecha que le estoy pidiendo. Vamos a copiar el formato. Me toma el año 2018, todos son 2018, arrastro hacia abajo la fórmula y ya tengo el mes y el año. También lo que les decía del punto de venta, en el número del comprobante está implícito lo que nosotros en Argentina llamamos el punto de venta, que se puede extraer del comprobante. En realidad son los 4 primeros dígitos del comprobante sacando la letra, entonces por eso puedo usar la fórmula extraer, que lo que hace es devolver los caracteres
del centro de una cadena de texto y hay que darle la posición, dada una posición y una longitud inicial. Entonces le pido que me extraiga a partir de la posición 2, 4 caracteres que son la cantidad de caracteres del punto de venta. Entonces también ahora si arrastro hacia abajo tengo ese dato. ¿Qué pasa? Yo agregué estos datos, pero si yo me voy a mi tabla dinámica no me aparecen esos datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es posicionarme sobre la tabla dinámica y con el botón derecho Cristian, no es el mismo resultado, me sale 85,72. ¿A dónde, Cristian? ¿En qué? Sí, pero ¿filtraste algo? Fíjate que no tengas nada filtrado, que aparezcan todas las fechas. Te tiene que aparecer ese resultado. No, te tiene que aparecer el resultado general, es ese, que aparezca acá en el debe y en el haber. Todavía no llegamos al saldo. Revisalo porque hay algo que no hiciste del todo bien. Aparte, por ejemplo, si yo selecciono, fíjate, si selecciono una sola fecha, me cambia el resultado, por ahí no está seleccionando todo, fíjate eso también. Claro, el filtro. Fíjate, el filtro tiene que estar seleccionadas todas las fechas, porque si no, no te va a traer todos los datos. Tiene que estar seleccionado todas, así, con todas las tildes. Entonces les decía que estos últimos datos no nos aparecen porque los hemos agregado ahora y no nos aparecen desde los datos de origen. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre el objeto de tabla dinámica, botón derecho, y vamos a la opción de actualizar. Cuando le damos un clic en actualizar, vemos que automáticamente ahora nos traen nuevos campos, los nuevos campos que agregamos luego. ¿Por qué? Porque actualizamos nuestra tabla dinámica y nos trajo del rango de origen también estas columnas que no las habíamos tenido en cuenta antes. Entonces ahora tenemos mes, año y punto de venta. Si yo quiero puedo agregar, luego de la fecha arrastro la opción mes y la pongo en el filtro y arrastro el campo año y lo pongo también en el filtro. Entonces ahora en la tabla dinámica, además de tener todas las fechas para poder filtrar, también puedo filtrar por mes o por año. En este caso tenemos un solo año. Me permite filtrar, por ejemplo, si yo quiero ver solamente lo del mes 7, podría filtrar el mes 7 y solamente ver esa opción. Y así podría filtrar por fecha, por mes o por año. Hasta acá entonces vimos cómo insertar el objeto de tabla dinámica, cómo aparecen todos los campos desplegados y las distintas áreas de la tabla dinámica y cómo actualizar el rango de origen si es que necesitamos más datos que no teníamos al inicio, digamos. También nosotros creamos el punto de venta y lo voy a agregar debajo de la descripción de cuenta para, además de tener abiertos los movimientos por cajas, tener abiertos por puntos de venta. Es decir, que la caja efectivo 1 tiene movimientos de punto de venta 003, 0021, 1021 y ninguno más.
Vamos a suponer ahora que nosotros queremos tener el saldo. Como les dije, esto es un mayor, entonces tenemos los movimientos del debe, los movimientos del haber y el saldo. En este caso, nosotros los tenemos el dato disponible. Acá ven que aparece el campo saldo. Pero vamos a suponer por un momento que nosotros no lo tenemos disponible en nuestros datos y lo necesitamos crear, porque en definitiva nosotros quisiéramos saber el saldo de estas cajas, que es lo que nos interesa. Entonces, lo que podemos hacer cuando no tenemos esta información dentro del conjunto de origen, podemos hacer o crear un campo calculado, que como su nombre lo indica, es crear un nuevo campo dentro de esta lista que justamente va a estar compuesto por dos campos existentes. En este caso vamos a crear el saldo, aunque ya lo tengamos, y para eso vamos a ir dentro de las herramientas de tabla dinámica, la pestaña Analizar, y dentro del grupo Cálculos hay una opción que se llama Campos, Elementos y Conjuntos. Si hacemos clic se nos abre un desplegable y la primera opción que aparece es la de campo calculado. Se nos abre esta ventanita que se llama Insertar campo calculado y a ver si puedo correr esto un poquito más arriba. Lo que nos aparece para completar el nombre del campo calculado y la fórmula. El nombre, en este caso le vamos a poner saldo. Le vamos a poner saldo calculado para diferenciarlo del otro que ya tenemos. Y en donde nos pide la fórmula, lo que hay que hacer es justamente con los campos existentes crear nuestro nuevo campo calculado. Para ello, lo que vamos a hacer es, en este caso, para crear el saldo, vamos a hacer el debe menos el haber. Entonces, vamos a hacer un clic en el campo debe y a eso le vamos a insertar el carácter menos y luego vamos a hacer menos un clic en el haber. Y ahí le damos, damos a aceptar y vemos que automáticamente al final de todo, de nuestro campo de lista de tablas, aparece nuestro saldo calculado y también se nos inserta en la tabla dinámica. Entonces así tenemos nuestro campo calculado de saldos en el caso que no lo tuviera dentro de los campos del reporte. Esto es lo que se llama campo calculado, es decir, la creación de un nuevo campo a raíz de otros campos que ya tenemos disponibles en nuestra información de origen. Bueno, después de verlo el campo calculado, ahora nos queda por ver cómo darle, por ejemplo, formato a estos números. Para eso me paro en el objeto de tabla dinámica, con botón derecho voy a la opción de configuración de campo valor. Continúo. Quería saber si alguien había puesto algo más. Entonces vamos, botón derecho sobre la tabla dinámica, configuración de campo valor. Y acá nos aparece esta ventana de configuración de campo valor y nos muestra dos opciones. En primer lugar, nos da la opción
de distintos tipos de operaciones, por ejemplo, suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo. En este caso, los tres campos son de suma. Si ustedes ven a la derecha, en el área de valores, todos son de suma. En algún momento podemos necesitar, en lugar de sumar valores, podemos necesitar contar valores, o podemos necesitar sacar un promedio, podemos necesitar hacer otra operación matemática además de la suma. Entonces, para eso está esta parte, para que podamos elegir, ya sea esta ventanita se puede abrir desde acá, o si voy, por ejemplo, en la opción de suma, donde dice suma debe, voy a configuración de campo valor y ahí también podría elegir, por ejemplo, cuenta. Ven que los números todos cambian. En este caso no me sirve porque lo que hace la opción cuenta justamente es contar y no sumar, pero ven que puedo usar otra operación matemática además de la suma. Vamos a la suma otra vez. O sea que la pantalla de configuración de campo valor se puede abrir desde ahí o se puede abrir, como les mostré antes, desde el objeto de tabla dinámica. Les estaba comentando cómo dar, además de las operaciones que hace, cómo dar formato a los números. Es conveniente darle formato a los números desde esta pantalla de la configuración de campo valor a la tabla dinámica. Porque si nosotros configuramos desde formato celda, como como hacemos habitualmente el formato de una celda, cuando actualicemos la tabla dinámica, que puede llegar a pasar, el formato se nos va a ir. En cambio, si lo hacemos desde configuración de campo valor, el formato del número se nos va a mantener. Para eso entonces vamos a formato de números y vamos a elegir la opción de contabilidad con el símbolo pesos en 2 decimales. Lo mismo vamos a hacer para la del haber y para la suma del campo calculado. Fíjense que otra opción que no les mostré dentro de la configuración de campo valor es la otra pestaña que aparece, que se llama mostrar valores como. Si nosotros quisiéramos, podríamos mostrar valores como, por ejemplo, un porcentaje del total general, un porcentaje del total de columnas, un porcentaje del total de filas. Por ejemplo, si yo selecciono un porcentaje del total general, van a ver cómo la columna de saldo calculado se me cambia todo a justamente un porcentaje del total general. El total general es 100% y calcula automáticamente un porcentaje de cada uno. Eso está bárbaro porque sin necesidad de hacer uno por uno, automáticamente se puede hacer. O un porcentaje del total de columnas, total de filas, hay varias opciones. Yo lo vuelvo a poner en sin cálculo y ahí de esta manera le di formato de pesos de contabilidad con 2 decimales a la tabla dinámica. Otra opción también importante saber de las tablas dinámicas, si hacemos botón derecho, debajo de configuración de campo valor está la opción de tabla dinámica. También nos permite tener distintas opciones. Por ejemplo, una importante que a veces cuando usamos división o un cociente de dos campos distintos, cuando hay cociente por lo general puede llegar a haber valores que muestran errores o error de divisor por cero porque no hay una fórmula, un dato abajo, digamos, del denominador. Entonces una opción es tildar, para valores erróneos mostrar, y podemos ponerle mostrar 0 o mostrar algún número que ya sé que no me va a quedar feo el error
visualmente cuando vea la tabla. Entonces esta es una opción que está buena tenerla en cuenta. Después podemos agregarles totales y filtros, como ya tiene esta tabla, o algunas características de impresión o de datos o de textos alternativos. Por último, les voy a mostrar que dentro de la pestaña diseño de las dos pestañas de herramienta de tabla dinámica, si hacemos clic, tenemos algunos estilos de tabla dinámica definidos, que también vienen bien saberlos porque automáticamente van cambiando en función de lo que queramos. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a dejar este estilo de tabla dinámica un poco más oscuro y automáticamente ya tengo coloreada mi reporte de distintas cajas, del saldo de los movimientos de distintas cajas. También vean que, como les decía, acá esto se puede, tiene una especie de subtotales por caja, entonces se puede abrir o se puede desplazar. Estos son los subtotales de descripción de cuenta. También se pueden, si hacemos botón derecho sobre algún campo en la tabla dinámica de filas, vemos que se puede ordenar los filtros que ya están puestos, se pueden expandir o contraer, que esto es lo que aparece ahí, que podemos contraerlos todos y se contraen, o se pueden expandir y se abren. Y bueno, eso es un poco lo más importante, saber entonces que se pueden ordenar, que se pueden expandir y contraer, o también se puede, por ejemplo, agregar un filtro de los 10 mejores elementos de saldo. A ver si y ahí me debería filtrar por los 10 mejores montos. No me está filtrando, a ver, voy a volver a probar. Filtro igual a, por ejemplo, débito. Entonces ahí ven, me deja solamente la opción de la cuenta débito. Después puedo borrar directamente desde ahí, borrar el filtro y nuevamente me aparece todo. Bueno, hasta acá todos los contenidos de la tabla dinámica. Entonces, repasando, en un primer lugar vimos que teníamos un conjunto de datos ordenados de manera como de base de datos. Los datos están organizados por columnas y cada columna tiene que tener un encabezado. Seleccionamos esos datos, insertamos la tabla dinámica en una nueva hoja, en donde nos aparece el objeto de tabla dinámica y todos los campos para poder arrastrarlos en las 4 áreas que vimos de tabla dinámica, ya sea de forma de fila, columna, filtros y la parte de suma de valores. Y después vimos que también se pueden actualizar los datos de origen, y para eso tenemos que ir con botón derecho y actualizar la tabla dinámica. Vimos cómo crear un campo calculado, vimos cómo darle formato a los números y cómo darle formato de diseño a las tablas dinámicas. Esta es una herramienta muy fácil de usar, por lo que les decía que, digamos, cualquiera puede seleccionar un campo, arrastrarlo a cualquier área de una manera fácil y puedo ponerlo en fila, en columna, como quieran, y eso hace a que la herramienta sea ágil y dinámica. Ahora voy a habilitar el ratito de preguntas
¿Alguno tiene alguna pregunta? No es que me habías dicho que repita, pero no me dijiste bien qué parte. ¿Alguno si quiere hacer alguna pregunta? Cristian, ¿viste ver lo de los filtros? Cristian, no es... Fíjate también, Cristian, que hayas seleccionado todo el rango de datos, porque eso también puede llegar a traerte, si vos no seleccionaste todo hasta abajo, hasta la fila 8000 y pico que tenías, eso también te puede traer problemas en la tabla dinámica, porque no te va a dar lo mismo que a mí. ¿A qué te detallado? Detallado cómo sería, porque dimos todos los pasos para crear una tabla dinámica. No faltaría ningún paso. Por eso yo hice un resumen. No sé, Roger, ¿a qué te referís detallado? Por eso hice un resumen de cómo son los pasos para crear la tabla dinámica desde el inicio. Hay que tener el conjunto de datos, seleccionarlo. Si querés lo podemos repasar. Lo podemos repasar ahora para que les quede claro. Ahora les muestro. Sí, sí, ahora te vuelvo a mostrar así les queda claro porque es importante que les quede claro porque es una herramienta muy sencilla para usar y está bueno que la puedan usar. Ahora voy a esperar que alguno haga otra pregunta y lo volvemos a hacer. Así ustedes lo pueden también después hacer en sus archivos. Está bueno que me aclaren qué parte porque por ahí no me di cuenta y lo pasé más rápido. Y bueno, voy a repetir la primera parte para que hagamos de cuenta que esta hoja no está. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a eliminar, si quieren, las columnas que lo voy a dejar como estaba al principio. Voy a eliminar. Simplemente esas columnas las creé para que vean cómo poder actualizar la tabla dinámica cuando se agregan nuevos datos. Vamos a partir de cero. Acá tenemos la hoja de cero con todos los movimientos de caja. En este caso, las descripciones, lo que nosotros llamamos descripciones de cuenta, son distintos tipos de caja, ¿no? Entonces, por eso les decía, si ponemos los filtros, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas distintas. Y de esas 7 cajas distintas tenemos todos los movimientos de 2 meses, porque ya vimos acá que las fechas son de julio y agosto de 2018. Todos los movimientos de debe y los movimientos del haber. Es un mayor de caja. Entonces, nosotros queremos tener alguna información, como yo le decía, esta herramienta lo que me ayuda es cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, como en este caso, que tenemos un conjunto de datos, tenemos todos movimientos de 6 cajas distintas en 2 meses. Por eso tenemos agosto. Nosotros queremos tener alguna información. En este caso queremos saber, por ejemplo, el saldo de cada caja en julio, el saldo de cada caja en agosto, el saldo... Esto es lo que yo quería saber de este reporte, ¿no? Que por ejemplo necesitamos. Entonces, como yo les decía, todas las tienen que tener un encabezado, como en este caso. Lo que hay que hacer es seleccionar el rango de datos, seleccionamos hasta abajo. Recuerden que acá la última fila es la 8573. Si no seleccionamos todos los datos, después no va a dar el mismo
como resultado, a lo mejor, que es lo que le pasó a Cristian, me parece que me preguntó, tengan que tener en cuenta eso, que seleccionaron todos los datos. Vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en donde dice Tabla Dinámica. Se nos aparece este asistente de Tabla Dinámica que nos piden dos cosas. Primero, que seleccionemos el rango donde están los datos con los que vamos a trabajar. Nosotros ya los habíamos seleccionado con anterioridad, por eso ya nos aparece acá seleccionado, desde la 1 al N8573. Luego nos pide que elijamos dónde vamos a crear esta tabla dinámica, si lo vamos a crear en una nueva hoja o en la hoja de cálculo existente. En este caso nosotros optamos por la opción de nueva hoja, porque la hoja de cálculo existente para mí, a mí no me gusta personalmente, porque ya en esa hoja tenemos los datos de origen y podemos, si no ponemos bien la ubicación de la hoja de la tabla dinámica, podemos llegar a pisar datos. Entonces hacemos un clic en Aceptar y automáticamente, como nosotros dijimos que lo ponga en una nueva hoja, como lo ponga en una nueva hoja, nos abre una nueva hoja y nos inserta esto que nosotros ya vemos, este cuadradito que vemos acá, que es lo que llamamos objeto de tabla dinámica. Acá en este cuadradito vamos a ver qué pasa. De este lado, del lado derecho, la tabla dinámica justamente es jugar, ordenar de la forma en que yo quiera, resumir los datos que tengo en mi origen de datos. Como yo les decía, yo quería ver qué movimientos debe haber y saldo tengo en cada caja, porque estos datos de origen son mayores de caja. Como veíamos, teníamos 6 cajas distintas. Entonces, la tabla dinámica en sí, ¿cómo está conformada? Está conformada por estos 4 áreas que aparecen acá, que son el área de filtro, el área de columnas, el área de filas y el área de sumatoria de valores. Estas 4 áreas son las que componen nuestra tabla dinámica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para armar la tabla dinámica es ir jugando con estos campos, que es la información que nosotros, son los datos que tenemos en nuestro reporte, en este caso en el mayor de cajas. Lo que tenemos que hacer es ir jugando con estos campos y poniéndolos en donde nosotros querramos. Por ejemplo, vamos otra vez con la descripción de cuenta. Si arrastro las descripciones de cuenta al área de la tabla dinámica de filas, se me desarrolla, se me detalla un listado de los datos sin repetir debajo de la opción de filas, un listado de todas las cajas que tenemos. En cambio, si la pongo en la parte, si ese campo de descripción de cuentas la arrastro a la parte de columna, se me ordena esos datos sin repetir que tenemos en la columna, en el campo de descripción de cuentas, se organizan de forma de columnas. Entonces yo así voy a ir jugando con todos los datos de la tabla dinámica. Por eso por ejemplo, yo la fecha siempre la pongo en filtros para poder después filtrar por esos datos. Obviamente que ahí nos faltan valores, entonces por eso tenemos la opción del debe. Nosotros, ¿qué queremos? Como les decía, mostrar el debe y el haber de todas las cajas. Entonces por eso vamos a la sumatoria, queremos sumar esos valores, por eso es que ponemos en la opción de valores el debe, el haber y el saldo. Pero ven que así
la verdad no queda bien. Por eso es lo que yo hago es ordenarlo por filas y, y queda mucho más prolijo. Pero así podemos ir probando y arrastrando digamos, todos los campos de la manera que a ustedes les parezca y ordenarlo. A mí, o sea, yo lo ordeno así porque me parece que con estos datos la forma más sencilla de hacerlo es así, porque si lo hago por columna me quedan los datos de las cuentas ordenados por columna y el debe y el haber en fila, como que no me gusta verlo visualmente así. A mí, pero cada uno lo puede dejar como quiere. Y digamos, y digamos, es el juego de las tablas dinámicas. Por eso es sencillo, porque arrastrando los campos directamente puedo ir formando mi reporte en estas 4 áreas de la tabla dinámica. No sé si ahora se entendió la primera parte, que ahí está. Ah, buenísimo, buenísimo, Cristian. Bárbaro. Esa sería, digamos, la primera parte, que es la parte de la creación, que es lo que vimos. No sé si ahora se entendió un poco más. No tiene mucho secreto, es solo eso. Noé y Roger pudieron verlo más en detalle. Igualmente, esto queda grabado, así que si quieren pueden volverlo a mirar más detenidamente y pueden probarlo con sus archivos para que les quede de la misma manera que me ha quedado a mí. Así les tendría que quedar. Pero bueno, los animo a que puedan probar esta herramienta que me alegro mucho. Sí, es muy sencillo, por eso era cuestión de volver a repetir. Sí, sí, tal cual. Es cuestión de jugar con los campos y arrastrarlo o a la fila o a las columnas o al filtro o es un valor que queremos sumar. Eso solo. Es muy sencillo y rápido de usar, por eso yo les decía que era bien flexible. Bueno, entonces, si no quedan más preguntas, damos por terminado el webinar de hoy. Espero que que les hayan quedado claro. Me alegro, Roger, que te haya quedado claro la duda. Y los animo a que puedan seguir utilizando estas tablas dinámicas en en su vida laboral o profesional. Les dejo un saludo a todos y nos estamos viendo en el próximo webinar. Bueno, adiós. Bárbara.